En el polvoriento Archivo Provincial de Cáceres existe una fotografía fechada en 1843. En ella aparecen 3 personas, un anciano de barba blanca y mirada severa, una joven mujer de rostro demacrado y ojos vacíos, y entre ambos, como un puente invisible de horror, el secreto que nadie quiso ver. El anciano es Braulio Echeverría, respetado carpintero y prestamista de Trujillo. La mujer es Carmela Santamaría, su nuera. Lo que nadie sabía entonces era que esa fotografía capturaba el último aliento de silencio antes de que el hacha cayera. Carmela nació en 1818 en las tierras áridas de Extremadura, hija de jornaleros, sin tierra ni futuro. A los 16 años, como tantas mujeres de su época, fue entregada en matrimonio a Eladio Vargas, un hombre de 20 años mayor que ella, conocido en el pueblo por su temperamento violento y su afición al aguardiente durante 5 años. Carmela soportó palizas, humillaciones y noches de terror. Su cuerpo se llenó de cicatrices que escondía bajo vestidos largos. Su alma se cubrió de heridas que ninguna tela podía ocultar. Una noche de invierno de 1839, Eladio regresó borracho y enfurecido, porque la cena no estaba a su gusto. La golpeó con tal brutalidad que Carmela, en un acto desesperado de supervivencia, tomó el atizador de la chimenea y lo golpeó en la cabeza. Eladio cayó y no volvió a levantarse. Carmela, aterrorizada por lo que había hecho, escondió el cuerpo en el bosque cercano. Nadie preguntó demasiado. Los hombres desaparecían a veces, especialmente los borrachos. Carmela guardó ese secreto como quien guarda un cadáver en el pecho. 3 años después, conoció a Casimiro Echeverría, hijo de Braulio, un hombre bondadoso y trabajador que la cortejó con timidez. Carmela no lo amaba, pero veía en él la posibilidad de una vida normal, lejos de la violencia. Se casaron en la primavera de 1842 y Carmela se mudó a la casa familiar de los Echeverría, una construcción de piedra en las afueras de Trujillo, donde vivía también Braulio, viudo desde hacía años. Braulio era un hombre de apariencia respetable. Acudía a misa todos los domingos. Ocupaba un lugar privilegiado en el consejo del pueblo, y su taller de carpintería era el más próspero de la región, pero también era prestamista, y no precisamente caritativo. Prestaba dinero a viudas analfabetas, a familias desesperadas, con contratos que ellos no podían leer y que terminaban arrebatándoles sus tierras, sus casas, su dignidad. Los primeros meses fueron tranquilos. Casimiro trabajaba largas horas en el campo, y Carmela se ocupaba de las labores domésticas junto con Braulio, pero pronto comenzó a notar cosas extrañas. Documentos que desaparecían de los cajones, familias que perdían sus propiedades de la noche a la mañana. El respeto que la gente mostraba hacia Braulio no era admiración, era miedo. Una tarde, mientras Carmela limpiaba el taller, Braulio entró con una sonrisa que le heló la sangre. Cerró la puerta tras de sí y con voz pausada le dijo: «Sé lo que hiciste, Carmela. Sé que mataste a Eladio Vargas. Encontraron su cuerpo hace 2 semanas, cerca del arroyo. La Guardia Civil está investigando». El mundo de Carmela se derrumbó. Braulio continuó: «Pero no te preocupes, no era querida. Yo puedo hacer que ese problema desaparezca. Tengo contactos, influencias. Nadie tiene que saber que fuiste tú, siempre que tú y yo lleguemos a un entendimiento». Carmela supo exactamente qué tipo de entendimiento exigía ese monstruo. En la España de 1843, una mujer acusada de asesinato no tenía defensa. La condenarían a muerte, o, en el mejor de los casos, a pudrirse en prisión. Su palabra no valía nada frente a la de un hombre respetado, así que aceptó el chantaje de Braulio, creyendo que sería temporal, que encontraría una salida. No la hubo durante más de 1 año. Braulio la sometió a abusos sistemáticos. Cuando Casimiro salía al campo, Braulio aparecía. Cuando había reuniones en el pueblo, Braulio se aseguraba de que Carmela se quedara en casa. La violaba en el taller, en el granero, en la propia cama que compartía con su hijo. Y siempre con la misma amenaza susurrada al oído. En un día de estos, la Guardia Civil
vendrá a buscarte, a menos que sigas siendo una buena nuera. Carmela pensó en huir, en confesarle todo a Casimiro, en acudir al cura del pueblo. Pero, ¿quién le creería? Braulio era un pilar de la comunidad. Ella era solo una mujer, una forastera, una posible asesina. El silencio era su única opción, o eso pensaba. Lo que finalmente quebró a Carmela no fue el abuso en sí, sino un documento que encontró escondido en el escritorio de Braulio. Era un mapa, dibujado con precisión, que señalaba exactamente dónde había enterrado ella el cuerpo de Eladio. Junto al mapa había una carta dirigida al juez del distrito Listau para Oseg, enviada a Carmela. Comprendió entonces que Braulio nunca la dejaría ir. Ese mapa era su póliza de seguro, su forma de mantenerla cautiva para siempre. Fue en ese momento cuando algo en Carmela se rompió definitivamente. No fue rabia, ni desesperación, ni siquiera miedo. Fue una claridad fría y absoluta. Mientras Braulio viviera, ella estaría muerta. No físicamente, pero sí en todo lo que importaba. Era marzo de 1843 cuando Carmela tomó su decisión. Una mañana, mientras Casimiro había ido a Cáceres a vender lana, Carmela entró al taller de Braulio. Él estaba trabajando en un ataúd, irónicamente. La vio llegar y sonrió con esa sonrisa de depredador que ella había aprendido a odiar más que a nada en el mundo. ¿Vienes a cumplir con tus deberes de nuera?, preguntó con burla. Carmela no respondió. Tomó el hacha que Braulio usaba para partir troncos y la levantó. Él ni siquiera tuvo tiempo de gritar. El primer golpe lo alcanzó en el hombro. El segundo, en el pecho. Carmela continuó golpeando hasta que sus brazos ya no pudieron más, hasta que el taller se llenó del silencio que sigue a la tormenta. Noujon se sentó en el suelo manchado de sangre, con el hacha a su lado, y esperó. Cuando los vecinos llegaron alertados por el silencio inusual, la encontraron ahí, con la mirada perdida en algún punto que nadie más podía ver. El juicio fue un espectáculo. La iglesia la condenó como una Judas que traicionó la confianza familiar. Los hombres del pueblo la llamaron demonio con forma de mujer. Nadie quiso escuchar su versión. Cuando intentó hablar del abuso, del chantaje, del documento que probaba la manipulación de Braulio, el juez la interrumpió. «En una mujer que ha matado a 2 hombres. No merece que se le dé crédito». Casimiro, destrozado por la revelación sobre su padre y por la confesión de Carmela sobre Eladio, no pudo defenderla. El dolor lo había paralizado. Carmela fue condenada a cadena perpetua en la prisión provincial de Badajoz. Pasó 34 años tras los muros de piedra. Durante todo ese tiempo, nunca expresó arrepentimiento. Cuando otros prisioneros o las monjas que administraban la prisión le preguntaban si se arrepentía de matar a Braulio, su respuesta era siempre la misma: me arrepiento de haber esperado tanto. Carmela murió en 1880, sin haber vuelto a ver el mundo exterior. Su última carta, dirigida a nadie en particular y encontrada bajo su almohada, decía: no escribo esto para pedir perdón, sino para dejar constancia. El mundo llama monstruo a quien rompe el silencio, pero nunca al que hace necesario romperlo. Si hay un infierno, ya lo he vivido. Y si hay un juicio final, que Dios explique por qué permitió que los Braulios del mundo caminen libres mientras las Carmelas pagan por defenderse. Esta historia nos deja ante un espejo incómodo. Nos obliga a preguntarnos: ¿dónde está la línea entre justicia y venganza? ¿Quién decide cuando el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad? En la España de 1843, como en muchos lugares aún hoy, el sistema estaba diseñado para proteger a los Braulios y castigar a las Carmelas. Y ahora, amigo que me escuchas, déjame hacerte la pregunta que me persigue desde que descubrí esta historia. ¿Ansí fueras Carmela, atrapada entre 2 asesinatos, uno en defensa propia y otro después de un año de tortura, habrías tenido el coraje de levantar esa hacha? ¿O habrías seguido viviendo en silencio, esperando que un sistema hecho por y para hombres te defendiera? ¿Habrías confiado en una justicia que nunca había protegido a ninguna mujer como tú? Déjame tu respuesta en los comentarios. No te pido que justifiques la violencia,
solo que seas honesto sobre qué harías cuando todas las puertas están cerradas y el monstruo tiene las llaves. Y si esta historia te ha removido algo en el pecho, si te ha hecho pensar aunque sea por un instante en el precio del silencio, te pido que te suscribas a este canal, porque estas historias necesitan ser contadas, porque el olvido es la victoria final de los Braulios del mundo, y porque cada testimonio del pasado es una advertencia para el presente. Recuerda siempre, a las fotografías mienten, las apariencias engañan, y el silencio siempre protege al que menos lo merece. Hasta la próxima historia. Cuida de los tuyos, porque el mal nunca descansa.